Pues hermanos, esta noche vamos a estudiar un poco sobre el rol del hombre en el matrimonio, ¿ok? Hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en el hombre. La próxima semana, si Dios nos permite, nos enfocaremos únicamente en la mujer, pero el día de hoy vamos a ver el rol del esposo, del hombre dentro del matrimonio. Y ¿saben una cosa, hermanos? No importa en qué etapa de matrimonio se encuentren, no importa si llevan 1 año o 25 años de casados, y no importa si estamos solteros o solteras, no importa si eres mujer, no importa si ya no estás casada por X circunstancias, porque, hermanos, realmente lo que nosotros vamos a aprender aquí es el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y no importa en qué situación nos encontremos, nosotros podemos adquirir la palabra de Dios y compartirla si es que no nos queda a nosotros, ¿no es cierto? Porque obviamente aquí hay solteros, aquí hay mujeres, esposas, ¿no? Aquí hay alguien que ya no está casado, entonces a lo mejor no le queda este mensaje, pero hermanos, el conocimiento de Dios siempre es bueno para compartirlo y ser de bendición para alguien más, ¿no es cierto? Porque vean lo que dice Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. Ya que el conocimiento, hermanos, de la palabra de Dios a todos nosotros nos sirve para crecer en el Señor. Ese es el propósito por el cual nosotros venimos aquí a estudiar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Para crecer en el Señor. Vean lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice así Filipenses 3:12. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Nota, Pablo está diciendo que él aún no ha sido perfecto, él aún no ha alcanzado, que él prosigue a la meta, ¿no es cierto? Él prosigue a la meta para ser como Cristo. ¿Sabes algo, hermanos? Estas palabras que escribió Pablo, él ya tenía aproximadamente 30 años de ser cristiano. O sea, ya llevaba una vida de ser cristiano, pero aún así él está diciendo y está reconociendo que no había llegado al máximo nivel de crecimiento espiritual. Obviamente, hermanos, esto también aplica para todo cristiano, ya sea mujer u hombre, sea grande o sea chico, sea casado o sea soltero. Porque, hermanos, él siendo un apóstol del Señor, él todavía no llegaba a la meta. Imagínate nosotros, ¿no es cierto? Nos falta mucho por recorrer. Entonces, hermanos, no importa si tienes mucho o pocos años en el cristianismo. La realidad es que nosotros nunca vamos a llegar a la perfección de nuestra obediencia a Dios mientras estemos en esta tierra. Porque aún hay pecado, ¿no es cierto? Y tenemos que luchar, tenemos que crecer, hermanos. Entonces, necesitamos una y otra vez en nuestras vidas estudiar ¿qué? La palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque, hermanos, la vida cristiana es estudiar la palabra de Dios, es santificarnos en la palabra de Dios, es ya no pecar más y es seguir estudiando y aprendiendo más para ser mejores para Dios, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, todo lo que estudiaremos es para todo cristiano, sin importar el tiempo que tenga en su matrimonio, sin importar el tiempo que tenga en su cristianismo, porque al final esto es conocimiento de Dios, ¿no es cierto? Ahora, hermanos, como vayamos avanzando en este estudio, nuestro pecado será expuesto y sobre todo el pecado de los esposos será expuesto, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios, hermanos, realmente los va a confrontar, realmente los va a humillar, porque la realidad es que muchas veces nosotros tenemos la tendencia de hacer lo opuesto a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y nos convertimos en necios, en hombres hipócritas, en desobedientes, porque nuestra lucha, hermanos, por desobedecer a Dios, ahí está. Pero también por un lado también hay una lucha por obedecer a Dios y entonces estamos allí para acá porque tenemos una tendencia pecaminosa, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Y entonces Dios quiere llevarnos a la reflexión si estamos mal y quiere que corrijamos nuestras vidas
para vivir conforme a su voluntad. ¿Ok? Entonces, van a ser palabras duras tanto para el esposo y la otra semana seguramente igual van a ser palabras duras para la esposa. ¿Ok? Entonces, dicho esto, hermano, vamos a empezar. ¿Ok? Vamos a empezar a ver cuál es el rol del hombre en el matrimonio. ¿Y sabes algo, hermanos? El rol que tiene el hombre es muy importante en su matrimonio y en su familia. Porque la Biblia, hermanos, repite muchas veces, y muchas veces dice la Biblia que el rol principal del hombre es ser líder en su casa, es ser líder en su matrimonio. Ese es el rol principal del hombre, tener autoridad dentro de su casa. Y eso, hermanos, lo vemos desde la creación del hombre, ¿no es cierto? Sí. También lo vemos, hermanos, vemos eso después de que el hombre pecó. Y todavía lo seguimos viendo hasta el día de hoy en las Escrituras, que el rol del esposo es ser líder, es ser un hombre de autoridad. Porque eso fue Adán. Adán fue el diseño perfecto de Dios y él iba a ser el ejemplo para las siguientes generaciones. Y Adán, hermanos, fue el líder porque Dios lo creó primero, después Dios lo puso a trabajar, después Dios le dijo, enseñoréate de todo, ¿no es cierto? También, hermanos, Dios le dio a Adán el mandato de que no comiera de un árbol en específico. Fue Adán al que se lo dijo, ¿no es cierto? Después Dios crea a Eva como su ayuda idónea. Pero, hermanos, nosotros vemos que Adán tenía una autoridad sobre la tierra que Dios había creado. Y Dios le dijo a Adán, nombra a todos los animales. ¿Recuerdan esto? Ya lo vimos en Génesis 2. Nombra a todos los animales. Y ahí en Génesis 3, hermanos, que ya llegaremos a ese punto, que ya lo estudiaremos, ahí en Génesis 3 vemos que entra el pecado, pero la primera que pecó, ¿quién fue? Fue Eva, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios manda a llamar primero ¿a quién? A Adán. No mandó a llamar primero a Eva, sino que mandó a llamar primero a Adán para que él rindiera cuentas. ¿Por qué? Porque era el líder, ¿no es cierto? Él tenía la autoridad sobre todo, incluyendo sobre Eva. Vean lo que dice Romanos 5:12. Romanos 5:12 nos da esa misma idea de que Adán era el líder de ese lugar. Romanos 5, versículo 12, vean lo que dice Pablo en la carta de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice así la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos, si nosotros somos estrictos con este pasaje, nosotros diríamos que el pecado realmente no entró por un hombre, por un varón. El pecado entró por la mujer, ¿no es cierto? Porque Eva pecó primero, ¿no es cierto? Pero hermanos, ¿por qué aquí Pablo está diciendo que el pecado entró al mundo por un hombre? Sencillo, ¿no es cierto? Porque Adán era el líder. Así de simple, hermanos. Y esto lo vemos en las Escrituras repetidamente. Adán era el líder. Adán tenía que poner el orden. Porque vean lo que dice 1 Timoteo 3:5. 1 Timoteo 3:5 aquí nos habla, hermanos, acerca del liderazgo que tiene el esposo. Vean lo que dice 1 Timoteo 3:5. Obviamente está aquí hablando de un esposo que es pastor, que es anciano. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 5. Vean lo que dice 1 Timoteo 3, versículo 5. Dice así: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Este es un requisito para un anciano, para un pastor que está casado. Si no sabe gobernar su casa como líder, ¿no es cierto? Como esposo, pues ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Te das cuenta, hermano? Aquí Pablo está dando a entender
que el hombre tiene una autoridad sobre su casa, ¿no es cierto? Porque él es el líder. Ahora, hermano, no estamos diciendo que el hombre, que el esposo, el marido, no estamos diciendo que él es superior a la mujer. Y entonces el esposo, como es superior a la mujer, la tiene que menospreciar. No, no estamos diciendo eso, hermanos. Recuerden lo que ya hemos estudiado. Naturalmente y espiritualmente somos ¿qué? Iguales, ¿no es cierto? Pero somos diferentes en funciones. Dios creó tanto al hombre como a la mujer, dice las Escrituras, a su imagen, ¿no es cierto? Pues somos iguales, dice, espiritualmente hablando, pero roles distintos, trabajos distintos, funciones distintas. Y hermanos, Dios mismo ya dio ese ejemplo. Porque vean lo que dice 1 Corintios 11:3. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Ese mismo ejemplo, hermanos, el mismo Dios nos los da. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, vean lo que dice 1 Corintios 11, versículo 3. Dice así, la palabra de Dios dice: pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. Y escucha, y el varón es la cabeza de la mujer, o sea, es el líder, es la autoridad de la mujer. Y escuche esto, y Dios el Padre, es la cabeza de Cristo. O sea, ve cómo el Hijo, o sea, Cristo, hermanos, se está sometiendo al Padre, ¿no es cierto? Porque el Padre ahora es la cabeza, porque Cristo vino a este mundo, Él se sometió en este mundo, se sometió al Padre para que se cumplieran el plan perfecto de redención. Pero hermanos, esto no quiere decir que Cristo sea menos Dios. Esto no quiere decir que Cristo está abajo de la deidad, para nada. Simplemente aquí estamos viendo que tanto el Padre como el Hijo tienen distintos ¿qué? Roles. Distintos trabajos, ¿no es cierto? Distintas funciones. Bueno, así también aplica para el matrimonio. La mujer tiene que someterse a su marido porque su marido es la cabeza, es el líder, es la autoridad, ¿ok? Entonces, hermanos, tenemos que entender que la primer función del varón es ser líder, es tener autoridad. Esa es su mayor función, ese es su mayor rol que el marido puede tener. Ahora, hermanos, entendiendo el rol del hombre, que es ser líder, quiero que veamos ciertos aspectos que este hombre con una autoridad, que este hombre con un liderazgo tiene que ejercer dentro de su casa. Por ejemplo, vamos a ver Proverbios 14:34, ahí está el primero. Vean lo que dice Proverbios 14:34. Proverbios 14:34. Que ya que retomemos nuestro estudio de Proverbios, no nos faltaría mucho para llegar a esta parte, ¿no es cierto? Proverbios 14:34. Vean lo que dice este proverbio. Dice así, Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Nota que dice el texto, la justicia que engrandece. Nota algo, nota la palabra justicia. Esa palabra de justicia, hermanos, se refiere a la conformidad a la ley de Dios. Eso es a lo que se refiere justicia. Aquí no se está refiriendo a una justicia en la corte, no. Se está refiriendo a la justicia que está basada en la ley de Dios, ¿ok? ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Por lo que dice el texto, vean lo que dice el texto. La justicia engrandece a la nación, mas ¿el qué? El pecado, mas el pecado es afrenta a las naciones. O sea, la justicia aquí, hermanos, nos lleva a la obediencia a Dios. Eso es la justicia, es obedecer a Dios, ¿ok? Entonces, hermanos, esto se puede traducir como la obediencia a Dios engrandece
La obediencia a Dios exalta ¿a quién? A la nación. La obediencia a Dios exalta a la nación. Y continúa diciendo el texto, mas el pecado es ¿qué? Afrenta. Mas el pecado es afrenta o vergüenza. También se traduce como vergüenza. Mas el pecado es vergüenza de las naciones. La idea, hermanos, de este texto es que la obediencia a la palabra de Dios puede exaltar a una nación. Por lo contrario, la desobediencia a la palabra de Dios puede traer vergüenza a una nación. Y hermano, aquí está el problema de todas las naciones, ¿no es cierto? Aquí está el problema de todos los países, incluyendo nuestro país México, ¿no es cierto? Porque, hermanos, nuestro país está así de mal porque no podemos cerrar los ojos. Hay matanzas, ¿no es cierto? Hay robos, hay secuestros. Pero todo esto pasa ¿por qué? Porque nuestra nación desobedece a Dios. Porque dice aquí, mas el pecado es afrenta, es vergüenza de las naciones. Gracias a que hay pecado en nuestra nación, es que existe todo este mal que hay aquí adentro. Hermanos, nosotros queremos una nación buena. Nosotros queremos una nación bendecida, una nación próspera. Bueno, entonces tenemos que obedecer a Dios. Porque dice ahí al principio, la justicia engrandece, ¿no es cierto? A la nación. Es una realidad, hermanos. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, nosotros vamos a ser bendecidos como nación. Esa es una verdad muy grande. Ahora, a lo mejor te vas a preguntar, ¿y esto qué tiene que ver con los esposos, no es cierto? Bueno, hermano, recuerda algo importante. Tú casado eres líder de tu casa, ¿no es cierto? Esa es tu función principal y primordial. Tú casado eres líder de tu casa. Y si tú quieres estar fortalecido en tu liderazgo como hombre, entonces tienes que ser obediente a la palabra de Dios. Tú quieres ser fortalecido como hombre en tu familia, en tu casa, tienes que ser obediente a la palabra de Dios. De la misma manera, del lado contrario, lo que más afecta tu liderazgo como marido y padre es tu desobediencia a Dios. Tu liderazgo en tu casa está quebrantada porque tú no obedeces la palabra de Dios. Hermano, esto te lo tienes que grabar. Porque lo más importante para ti como marido y que le puedes dar a tu esposa, a tus hijos, es tu obediencia a Dios. Es tu compromiso con la palabra de Dios. Es expresar tu fe genuina a Dios. Hermano, eso es lo más importante que tú le puedes dejar tanto a tu esposa como a tus hijos. Ese es el legado más importante que tú como varón, como hombre, le puedes dejar a tu familia. Ese es el legado que Dios te ha mandado a que tú se los dejes. Porque, hermanos, el legado más importante que tú le puedes dejar a tu familia no es comer sano, no es que hagan ejercicio, o tampoco es que tengan una casa donde vivir. Eso no es lo importante. Tampoco, hermanos, es importante que tú a lo mejor le dejes un negocio a tus hijos o una empresa. Tampoco es lo más importante. Es más, tampoco es lo más importante que tú te mates trabajando para darles una buena escuela o los mejores recursos. Eso no es lo más importante. Ahora, hermanos, no estoy diciendo que eso es malo para nada. Lo que digo, hermanos, es que no es lo más importante para tu familia. Lo más importante para tu familia, hermanos, es que tú honres a Dios con tu obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Tú sobre todas las cosas debes de ser un hombre cristiano que obedece la palabra de Dios. Porque solo de esta manera Dios te va a usar para que tu familia sea transformada, para que tus hijos sean transformados, para que tu esposa sea transformada, porque ellos a través de tu testimonio van a ver el evangelio
y entonces ese evangelio va a ser respaldado por tu obediencia y así Dios va a tocar los corazones de tu esposa y de tus hijos. Y entonces ellos se van a convertir a Cristo y van a vivir vidas conforme a la palabra de Dios. Pero es gracias a que tú eres obediente. ¿Se dan cuenta? Esto es importante, hermanos. Porque vean lo que dice Efesios 6:4. Hay que ser obedientes a la palabra de Dios. Hay que reflejar la obediencia, hermanos, y enseñarle, por supuesto, también a nuestros hijos que obedezcan la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 6, versículo 4, vean. Efesios 6, versículo 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Escucha, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sabes algo, hermanos? Este es el único mandamiento que resume los deberes de los padres para con los hijos. Y el deber del padre para el hijo tiene que ver con la disciplina y la amonestación ¿de quién? Del Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que yo tengo que darle disciplina y amonestación del Señor a mi hijo? Quiere decir, hermano, que tú debes de traer dolor a su vida cuando sea desobediente, pero a su vez debes de instruirlo en las Escrituras. ¿Por qué? Porque esta es tu responsabilidad como padre, enseñarle a tus hijos. Pero recuerda algo importante, hermanos. Todo empieza con tu obediencia a la palabra de Dios, con el testimonio, con la obediencia del esposo. Y una vez que tú obedeces, tú le enseñas a tus hijos caminar en los caminos del Señor, ¿no es cierto? Esto es algo importante, hermanos, ¿no es cierto? Ahora, vean otro principio que se encuentra en Proverbios 29:2. Proverbios 29:2. Tú como líder tienes que hacer esto, hermanos. Proverbio 29:2. Un principio muy grande para el marido, para el esposo. Dice Proverbios capítulo 29, versículo 2. Proverbios 29, versículo 2 dice, escucha estas palabras: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. En este contexto, hermano, nos está hablando que cuando hay gobernadores impíos en una nación, entonces el pueblo va a gemir. O sea, va a haber dolor, va a haber sufrimiento, porque el pueblo está siendo gobernado por alguien impío, por alguien desobediente a Dios. Y hermano, esta verdad se puede aplicar a todo liderazgo, porque solamente piensa en esto, hermano. ¿Qué pasa cuando tienes un jefe malo? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con ese jefe malo que desobedece a Dios, que solamente piensa en lo suyo propio? ¿Qué pasa con ese jefe malo que no se conduce en los caminos de Dios? Claro, no, estoy hablando de un jefe de trabajo. ¿Qué pasa con un jefe de trabajo que es malo? Pues los trabajadores van a gemir, ¿no es cierto? Porque los jefes son corruptos, son desconsiderados, solo quieren que uno trabaje y trabaje y trabaje, ¿no es cierto? Y al final su impiedad, su pecado, va a afectar a los demás, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Bueno, hermanos, lo mismo aplica para tu familia, tú como esposo. Porque tú como esposo tienes la mayor influencia en términos de responsabilidad delante de Dios. Porque, hermanos, a la esposa se le manda que se sujete a su marido, ¿no es cierto? Por lo tanto, el marido tiene que tomar la última palabra y esa es tu mayor responsabilidad. Pero vean lo que dice Efesios 5:24. Efesios 5:24, vean lo que dice. Efesios 5:24. Efesios 5,
24, dice así la palabra de Dios, Efesios 5, 24, escuchen, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, escucha, así también las casadas los estén a sus maridos, ¿en qué? En todo. ¿Se dan cuenta, hermanos? La iglesia está sujeta a Cristo. Por lo tanto, dice el Señor que las casadas, las esposas, tienen que estar sujetas a sus maridos en todo. En términos humanos, hermanos, el esposo tiene la última palabra en las decisiones que se tomen. ¿Por qué? Pues porque ese es su rol, esa es su función, ese es su trabajo como líder de la casa, ¿no es cierto? Y cuando tu marido, cuando tu esposo pecas, ¿quién va a sufrir? Tu esposa y tus hijos, ¿no es cierto? Voy a poner un ejemplo, hermanos, pero este ejemplo puede aplicar para cualquier cosa que llegues a tomar en una decisión en tu vida tú como esposo. Pero como ejemplo, hermanos, quiero que lo veas de esta manera. El esposo quiere comprar un carro y le dice a su mujer, ¿cuál compramos, esposa? ¿El sencillito o el lujoso? Tu esposa, como es ayuda idónea, te aconseja y te dice, mejor hay que comprar el carro sencillo, porque apenas nos va a alcanzar para pagar las mensualidades que nos piden. Pero el esposo agarra y dice, no podemos comprar el sencillo, porque yo quería ese carro lujoso, es el carro de mis sueños. Y entonces la esposa dice, pero mi amor, nos quedaremos en la calle, vamos a estar ahogados en gastos, ¿no es cierto? Porque es algo que no podemos sustentar. Y entonces el esposo agarra y dice, no te preocupes, porque el Señor va a proveer. Hermanos, esa es una manera irresponsable de decir y de pensar, ¿no es cierto? Porque, hermanos, en esta situación, ¿qué tiene que hacer la esposa? ¿Qué tiene que hacer la esposa en esta situación? Vemos que el marido no está llevando a la esposa a un pecado, porque no es pecado comprar un carro. Entonces la esposa tiene que decir, tú eres el líder, tú eres la autoridad, yo me someto a tus decisiones, porque tú eres la cabeza de esta familia. ¿No es cierto? Y entonces, hermanos, el esposo va, paga ese carro lujoso, se embarca y al otro mes, tal cual lo profetizó la esposa, ¿no es cierto? Se cumple todo lo que dijo. Y ahí tienes al esposo. ¿Cómo le vamos a hacer? Las colegiaturas, la luz, la renta, la comida se me vino, ¿no es cierto? Ya se me descompuso el refrigerador, lo tengo que arreglar, el niño necesita un libro en la escuela que le pidieron, ¿cómo le vamos a hacer? Pero eso sí, traigo mi carrazo, ¿no es cierto? Hermanos, ¿aquí quién va a sufrir? La esposa y los hijos, ¿no es cierto? Por una mala decisión del marido. Obviamente también el marido sufre, pero esta es una realidad, hermanos. Como dice el proverbio al final, Proverbio 29:2, regresamos a Proverbios 29:2, como dice el Proverbio 29:2 al final, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Esta es una realidad, ¿no es cierto? Si tú eres un líder de tu casa, esposo de casa, y vives una vida de pecado, tu familia va a sufrir. Tu familia va a sufrir, ¿no es cierto? Por el contrario, versículo 2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Si tú vives honrando, obedeciendo, conformándote a la palabra de Dios, cumpliendo tus responsabilidades como esposo y padre, entonces Dios te va a bendecir con gozo, tanto para ti como para tu familia, porque tú agradas a Dios con todas tus decisiones que tomes. ¿Se dan cuenta? Es una responsabilidad muy grande la que tiene el esposo, porque al final él es el líder, es la cabeza y tiene que tomar las decisiones en su vida, pero esas decisiones tienen que estar basadas ¿en qué? En la palabra de Dios,
en la obediencia a Dios. Porque vean lo que dice Efesios 5:25. Efesios 5:25, vean lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice así, Efesios 5:25 dice, escucha, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nota, esto es lo que el esposo debe de hacer, amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿No es cierto? O sea, hermano, tú tienes que pensar primero en tu esposa antes que en ti mismo. Tú muestras tu amor a tu esposa sirviéndola con tu liderazgo. O sea, poniendo primero a ella antes que cualquier otra cosa. ¿No es cierto? Porque si tú haces esto, hermanos, entonces vas a ser bendecido por Dios. Pero si tú no lo haces, o sea, si tú no la amas primero a ella sobre cualquier otra cosa y amas más a tus metas, amas más a tus deseos, piensas primero en ti, entonces vas a traer sufrimiento a su vida. Vas a traer sufrimiento a la vida de tu esposa y a la vida de tus hijos. Porque tu función principal como marido es amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Cristo no pensó en sí mismo. Cristo pensó en los demás. ¿No es cierto? Y ese es el ejemplo que Dios le pone a los maridos. Porque si el marido no quiere ser impío para que su pueblo gima, o sea, para que su casa sufra, si no quiere hacer eso el marido, entonces tiene que pensar primero en sí mismo. No, tiene que pensar en su esposa. ¿No es cierto? Esa es su responsabilidad, hermano. Y nota, esposo, esto es algo serio. La responsabilidad del liderazgo que Dios te ha encomendado a ti es algo serio. Y lo tienes que tomar como tal. Debes de santificarte primero tú para que haya gozo en tu casa, para que haya bendición en tu casa, amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, viendo por ella primero, no por tus necesidades egoístas. ¿No es cierto? Esto es lo que enseña la palabra de Dios para los esposos. También, hermano, el esposo debe de saber, y este es un punto muy importante, el esposo debe de saber que si toleras el pecado en tu vida, es posible que tú alimentes el pecado en tu familia. Vean lo que dice Proverbios 29:12. Si tú toleras el pecado en tu vida, es posible que alientes el pecado en tu familia. Proverbios 29:12. Vean, Proverbios 29:12. Dice así la palabra de Dios. Proverbios 29:12 dice: si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. O sea, si un gobernante de una nación dice ahí, atiende, ¿no es cierto? Si un gobernante atiende. Esa palabra de atender, hermano, o atiende en hebreo es kasab. Kasab, que se traduce como prestar atención o hacer caso. Kasab. Prestar atención o hacer caso. Eso es lo que quiere decir atiende. Y la idea, hermanos, es que el gobernante escucha, presta atención, hace caso y responde a ese llamado. En su contexto dice aquí que él hace caso ¿a quién? A la palabra mentirosa, ¿no es cierto? El gobernante hace caso a la palabra mentirosa. O sea, si un gobernante escucha la mentira y aparte él mismo hace la mentira, él mismo es mentiroso, entonces al final del texto que dice, todos sus servidores serán impíos. Hermano, un gobernante corrupto y mentiroso
va a atraer a personas corruptas y mentirosas como él. Esa es la idea. Un presidente mentiroso va a tener un gabinete mentiroso. Y por supuesto, él va a promover una nación mentirosa, ¿no es cierto? Hermanos, obviamente esto no está aplicando para nuestro país, México. Pero hermanos, este punto aplica para cualquier esfera del liderazgo, incluyendo a los esposos, porque ellos son líderes en su casa, ¿no es cierto? Entonces, tu esposo, si toleras el pecado en tu vida, eso puede alentar a que tu esposa y tus hijos pequen. Es lo que está diciendo este texto. Sí, y también aplica para cualquier esfera de liderazgo, incluyendo al esposo. Porque cuando el esposo tolera el pecado, entonces su esposa y sus hijos se van a sentir cómodos en ese pecado. ¿No es cierto? Porque tú les vas a ayudar a justificar su pecado. Porque hermanos, tú solamente dime, cuando tú pecas, ¿con qué autoridad moral vas y le dices a tu esposa y a tus hijos, no hagas esto? Si tú lo estás pecando, ¿no es cierto? Entonces, hermano, esposo, no vivas en pecado para que tu esposa y hijos no se sientan cómodos en el pecado. Tú debes de ser una influencia piadosa. Tú no debes de ser una influencia pecaminosa en la vida de tu familia. Porque Pablo, ¿qué le decía a los corintios? Sed imitadores de mí, porque yo imito a Cristo. ¿No es cierto? Así como yo imito a Cristo, ustedes me tienen que imitar a mí. Bueno, hermanos, realmente estas palabras también las tienes que aplicar tú como líder de tu casa. Tú debes de vivir de tal manera que debes de tener una conciencia limpia y decir, yo no soy perfecto, pero yo me esfuerzo. Yo doy de mi parte para ser como Cristo, para que Cristo sea un reflejo en mi vida. Y de esta manera, hermanos, tú vas a hacer una influencia piadosa en la vida de tu familia, porque tú estás reflejando a Cristo, porque tú quieres seguir los caminos de Cristo. Y tú como líder no tienes que pecar para que tu familia no peque. ¿Se dan cuenta? Esos son principios muy grandes, ¿no es cierto? Ahora, hay un punto muy importante, hermanos, donde tú como líder debes de saber, tú como líder de tu casa, porque vean lo que dice Efesios 5:25, regresamos a Efesios 5:25, ya lo habíamos leído, pero vamos a leer también el versículo 26. Efesios 5:25, vean lo que dice Pablo a los Efesios 5:25, vean, dice así la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y escucha versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, tú como líder, tú como autoridad, esposo, dice las Escrituras que debes de santificar ¿a quién? A tu esposa. ¿No es cierto? Tienes que amar a tu esposa, pero también tienes que santificar a tu esposa. La pregunta es, ¿cómo lo haces, marido? ¿Cómo santificas a tu esposa? Dice ahí, por medio de la purificación en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, ¿cómo santificas a tu esposa? Por medio de la palabra de Dios. O sea, hermano, si tú aplicas la palabra de Dios en tu vida, tú vas a ser un ejemplo para tu esposa. O sea, que tiene que saber. Claro, en primer lugar. Claro. ¿Sí? Y también, hermano, tú como esposo, como líder, tú debes de corregir con la palabra de Dios a tu esposa. Por ejemplo, tú ves una mala actitud, tú ves un mal comportamiento en la vida de tu esposa. Tú ves que tu esposa tiene una mancha en su alma por cierta actitud pecaminosa. La pregunta es, ¿qué haces tú, marido, para ayudarla a quitar esa mancha? ¿Qué haces?
porque tú eres el líder de tu casa. Tú tienes la responsabilidad de quitar esa mancha para que tu esposa sea más hermosa delante de Cristo. Esposo, tienes una responsabilidad con la santificación de tu esposa. Tú la tienes que santificar. Ahora, con esto no estoy diciendo que ella no tenga responsabilidad. Claro que tiene una responsabilidad propia, personal, ¿no es cierto? Pero tú, que ahora eres el líder de una familia, tú debes de ayudar a tu esposa a que sea más santa delante de Dios. Pero tienes que hacerlo ¿cómo? Con las Escrituras. Tienes que ayudarla con la palabra de Dios para que ella sea limpia. Ahora, hermano, tengo que decirte, esto no te va a ser fácil. Esta no es una tarea sencilla, porque tu carnalidad quizás no te deje. Tu carnalidad quizás no te deje prepararte. Tu carnalidad quizás no te deje estudiar más las Escrituras. Tu carnalidad a lo mejor no te da a dejar tener esos tiempos devocionales delante de Dios para que aprendas más de Dios. Te va a ser difícil, porque ciertamente, ¿cómo vas a santificar a tu esposa con la palabra si tú no sabes la palabra? Entonces, implícitamente esto te está animando a que tú tienes que estudiar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero te va a ser difícil. Es una lucha difícil para el esposo. Pero hermanos, tienes que hacerlo. Pero sí se podría invitarla, vamos a leer los dos. Ajá, claro, tienes que sentarte con tu esposa. Por supuesto, debe de haber una comunicación. Debe de haber una confianza entre ustedes, ¿no es cierto? Para que ustedes se puedan sentar y platicar de lo que tengan que platicar. Y tu esposo, en esa plática, tienes que darles perspectivas bíblicas, porque tú la vas a santificar con la palabra, ¿no es cierto? Pero también en ocasiones, hermano, y a lo mejor lo vas a hacer, y vas a decir, esposa, corazón, como le digas, no te preocupes, por 3 horas yo cuido a los niños, yo me encargo de todo, porque yo sé que tú tienes que estudiar y orar. Es parte de la santificación a tu esposa, que ella tenga tiempo para el Señor, ¿no es cierto? Pero como está ocupado con los hijos, con los quehaceres, a lo mejor ella no lo puede hacer. Pero tú, líder de tu casa, tienes que decir, yo me encargo para que tú estudies. Es parte de la santificación. O otras veces a lo mejor tú la tienes que animar a que se memorice pasajes bíblicos. U otras veces como líder, tú tienes que tomar decisiones en tus matrimonios, pero también tienes que explicarle con argumentos bíblicos el por qué tomas esa decisión. ¿No es cierto? Porque recuerda, hermano, tú estás, esposo, para santificar a tu esposa con la palabra de Dios. Ese es tu trabajo como líder de tu hogar. Por supuesto, hermanos, que esto también se extiende a los hijos. Tienes que santificar a los hijos. Ya lo leímos, ¿no es cierto? Padres, no provoquéis a ir a los hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. O sea, tu responsabilidad no solamente es con tu esposa, también es con tus hijos si los tienes. Y los debes de santificar con la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Esto realmente es algo muy importante, hermanos, para la vida de los esposos. Los esposos tienen una responsabilidad muy, muy grande delante de Dios. Tienen que ser imitadores de Cristo para que así tu familia te imite a ti. Y tú tienes que santificar a tu familia, llevar a tu familia a los pies de Cristo. Ahora, hermano, también tú como líder, tú debes de evitar la falta de compasión. Porque tú eres un líder, tú eres cabeza y estás arriba de ello. Pero la compasión tiene que estar delante de ti. Vean lo que dice Proverbios 31:8. Ya vamos a ir acabando, hermanos. Proverbios 31, versículo 8. Proverbios 8:31. Proverbios
perdón, al revés, 31:8. Proverbios 31:8. Que ya es el último capítulo de Proverbios. Proverbios 31, versículo 8, vean, dice, abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. En su contexto, hermanos, aquí una madre le está dando estos consejos a su hijo que iba a ser rey. Y él como rey, le dice la madre, tú tienes que mostrar compasión para con los vulnerables de la sociedad. Esa es la idea. Tú tienes que tener compasión por el vulnerable. Y entonces, en tu caso, tú como esposo, debes de estar consciente que tu esposa y tus hijos son más vulnerables que tú, son más débiles que tú desde el punto de vista de la posición de autoridad que Dios te ha dado. Porque Dios te ha dado una posición alta y ellos están abajo, son vulnerables, ¿no es cierto? Son más débiles. Pero tu liderazgo como marido y como padre tiene que ser como el de Cristo, ¿no es cierto? Con compasión. Vean lo que dice Efesios 5:25, otra vez, porque estos versículos, hermanos, son directos para el marido. Pero aquí podemos extraer muchísima información. Vean lo que dice Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice esta palabra que Cristo se entregó a la iglesia, ¿no es cierto? Como dice Pablo, Cristo se despojó de sí mismo. O sea, Cristo hizo a un lado de manera temporal ese poder que tenía como Dios supremo, ¿no es cierto? Él lo hizo ¿por quién? Por la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, tu esposo debes demostrar compasión y lo vas a demostrar al pensar primero en tu esposa y en tus hijos. Así tú muestras la compasión, al pensar primero por ellos, no por tus deseos, no por tus anhelos, sino primero en tu esposa y después en tus hijos de manera desinteresada. Así vas a mostrar la compasión. Porque, hermano, ¿a poco no? El orgullo que tenemos es nuestro más grande enemigo, ¿no es cierto? Porque primero pienso en mí y después en mi esposa y en mis hijos. Esa es la realidad, ¿no es cierto? La esposa también tiene sus luchas. La lucha de la esposa es que la Escritura dice, sométete a tu esposo, y el orgullo hace que ella no quiera someterse a su esposo. Todos tenemos luchas, tanto esposa como esposo, ¿no es cierto? También el esposo con su orgullo. Claro, todos tenemos orgullo, pero tu marido no debes de caer en esto, porque tú eres el líder de tu casa y tú debes demostrar compasión para tu esposa y tus hijos. Tú te tienes que entregar a ellos. Tú tienes que pensar primero en ellos, así como Cristo pensó en su iglesia primero. Hermano, con esto quiero decirte que no uses la autoridad para hacer lo que tú quieres. No uses tu autoridad para hacer lo que tú quieres. Porque, hermano, realmente esto aplica para todas las esferas de autoridad, ya sea jefes, gobernantes, inclusive pastores en la iglesia y esposos en sus casas. No hay que usar la autoridad para hacer lo que yo quiero. La esposa te dice, mi amor, ¿cómo vamos a hacer esto? No creo que sea por ahí. Y el esposo agarra y dice, tranquila, yo soy la cabeza. Hermano, no es por ahí. No se trata de eso. Se oye bonito, yo soy la cabeza del hogar, pero no es por ahí. Dios te dio una autoridad, sí, pero no para que la uses carnalmente. No tengas falta de compasión. No hay que ser desconsiderados con la esposa ni con los hijos, porque a veces el marido se estresa por X cosa, ¿no es cierto? Y saca la carta, yo soy la cabeza del hogar. Claro, claro, ¿no es cierto? Pero lo hace de manera pecaminosa, porque no piensa primero en ellos. ¿Se dan cuenta, hermano?
La autoridad que Dios te dio no hay que usarla como nosotros queremos. Hay que usarla como Dios manda. ¿No es cierto? Y para acabar, hermano, ve el contraste. Este es el liderazgo que Dios quiere que tú ejerzas en tu casa. Para acabar, ve lo que dice Mateo 20:25. Mateo 20:25. Y este es el liderazgo que tú tienes que tener. Mateo 20, versículo 25. Mateo 20, versículo 25. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice así: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. O sea, hermano, este es el estilo humano y pecaminoso. Ejercer autoridad déspota. ¿No es cierto? Ejercer autoridad dictatorial, cruel, desconsiderada. En contraste a esto, vean lo que dice el Señor Jesucristo. Versículo 26. Dice: mas entre vosotros no serán así. O sea, tú no serás déspota, tú no serás cruel, tú no serás desconsiderado, sino ¿cómo serás? Dice el versículo: sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y escucha, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Aunque él podía ser servido, ¿no es cierto? Porque Él es el Dios supremo. Pero Él no vino a ser servido, sino vino ¿a qué? A servir. Dice ahí, para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, este es el modelo bíblico de liderazgo. Tú debes de usar tu autoridad que Dios te dio para servir a tu esposa y a tus hijos. Tú debes de contribuir en su bienestar espiritual y en su bienestar material. Porque, hermano, esta es la responsabilidad que a ti como esposo te dio. Servir, no ser servido. ¿Te das cuenta, hermano? Este es un verdadero líder. Y vean, Primera de Pedro 3:7, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, escucha, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nota, hermano, esposo, aquí Dios te está diciendo que tú debes de vivir con ellas sabiamente, dando honor a ellas como vaso más frágil. O sea, tú debes de vivir, esposo, primero considerando las necesidades de tu esposa. O sea, tú debes de escucharla. Tú debes de conocerla para saber qué quiere, qué no quiere, qué le gusta, qué no le gusta. Y buscar agradarla sin pecar. Eso es tu responsabilidad como hombre de tu hogar. Esto y todo lo que vimos, hermanos. Este es tu rol. Esta es tu función como esposo, como líder en tu matrimonio. Hermano, los esposos tienen mucho que trabajar en esta área de su vida. Dios les ha dado una responsabilidad muy grande a ustedes. Y ustedes tienen que ser el reflejo de Cristo como cabeza en su hogar. Porque solamente así van a ser bendecidos. Porque dice Pedro al final que si tú escuchas las necesidades de tu esposa, si tú eres considerado con tu esposa, dice que al final tus oraciones no van a tener estorbo. Porque tú vives de acuerdo a la palabra de Dios.
porque tú vives obedeciendo a Dios, porque tú vives amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y entonces Dios te bendice, a ti y a toda tu familia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este es el rol, esta es la función del esposo dentro del matrimonio. Amén, hermanos. Amén. Pues hasta aquí acabamos, hermanos. Si Dios quiere, la próxima semana estudiaremos ahora el rol de la mujer.